Buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos al chat del módulo 6 de instalaciones biocompatibles del curso online de experto universitario en gestión de proyectos de bioconstrucción. Esta tarde, y dada la temática del módulo 6, instalaciones biocompatibles, tenemos el honor de tener con nosotros al doctor ingeniero Ismael Caballero, que es, entre otras cosas, fundador de Ismana Projecta, que se dedica a instalaciones, además de ser presidente de la Asociación Española de Bioconstrucción y, sobre todo, y más importante, por tener 30 años de experiencia en proyección de instalaciones. Entonces, le damos la palabra a Ismael para que se presente y para que nos cuente un poco sobre su trayectoria. Y nada, Ismael, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes. Vamos a ver, antes que nada, yo he tenido el privilegio de haber tenido un padre que ha sido doctor arquitecto, ahora está jubilado. Tuvo una visión muy clara de cuál iba a ser la proyección del futuro en lo que iban a ser respecto a las energías renovables, y me mandó a la Universidad Politécnica de Parma con sus 9 años para desarrollar un curso que era ingeniero civil. En España es el equivalente a ingeniero de caminos, canales y puertos, que dura 6 años, y donde luego pude cursar el doctorado como ingeniero civil en sistemas energéticos. Me doctoré en sistemas energéticos y mi final de carrera versó sobre la producción de hidrógeno biológico como elemento energético. La producción de hidrógeno biológico, que hoy en día está ya muy en boga en base a determinadas microalgas, nosotros lo desarrollábamos en una campana criogénica a menos 160 grados centígrados para poder licuar el hidrógeno, donde bacterias ecrófitas traídas desde el Instituto Pasteur de la mano de la Fundación Cousteau de la fosa de las Marianas, de 1000 metros de profundidad. Estas bacterias tienen la capacidad de, mediante la asimilación de la glucosa y el oxígeno del agua, segregan el hidrógeno. El hidrógeno queda como un elemento residual. Esta es, digamos, la característica fundamental en la que se basó nuestro proyecto de producción de hidrógeno biológico. En base a la cual han estado durante 22 años funcionando un motor Fiat 900 de gasolina, que está funcionando con esta cámara criogénica de forma autónoma, dando luz a todo lo que ha sido el campus universitario de Parma, que son 64 kilovatios de potencia continua. Algo excepcional, pero sin embargo que no es apenas conocido. Y en este proyecto es con el que nos lanzamos 4 ingenieros, yo entre ellos, el único español que había, y de ellos actualmente solamente 2 seguimos vivos, y uno de ellos está en China y yo soy el otro que está hoy en España. Entonces, con ello deciros que el futuro de las renovables, donde se pone mucho énfasis en la energía eólica, sobre todo por parte de las grandes compañías eléctricas, en realidad el verdadero futuro pasa primero y de forma, digamos, más inmediata por la fotovoltaica, pero a medio plazo es inevitable llegar al hidrógeno. El hidrógeno es realmente la energía del futuro, sin ningún lugar a dudas. Y esto os lo digo no solamente por el convencimiento y por la experiencia que yo llevo como bagaje durante 32 años, sino porque es la única energía que de verdad puede ser realmente concebida como un elemento generador sostenible. Mejor que sostenible, digamos incluso sustentable, porque la palabra sostenible en nuestro diccionario no está bien concebida. Sostenible quiere decir lo que necesita ser sostenido, mientras que sustentable es lo que se sostiene por sí mismo. Por eso me gusta más emplear esta palabra, sustentable. Entonces, la energía del hidrógeno, desde mi punto de vista, sin ningún lugar a dudas, va a ser la energía del futuro. Y va a ser de una
una unión alquímica de 3 factores. Uno es el solar, otro son los residuos y otro es el agua. Uniendo agua, residuos y sol, vamos a obtener hidrógeno como producto residual, agua pura, mucho más pura, agua potable en mejores condiciones y además vitalizada, no agua desvitalizada como es la que tenemos actualmente. Y luego, sobre todo, el adquirir un estado vibracional que nos permite poder adquirir un estado de conciencia que nos haga más comprensible los sistemas de relaciones dentro de lo que es una bioregión, lo que es un biotopo, así como el poder acceder a estar conectados con lo que se llama Gaia, con lo que se llama la Tierra como ser vivo macrocósmico. Y a partir de aquí, pues deciros que en 1986 monté una ingeniería y el año siguiente, en el 87, monté una empresa instaladora mantenedora, porque me di cuenta inmediatamente que para poder desarrollar, ejecutar en realidad los proyectos de instalaciones con energías renovables y sobre todo instalaciones biocompatibles, instalaciones que sean saludables desde el punto de vista biológico, instalaciones que ayuden a que nuestro organismo biológico desarrolle sus funciones de forma adecuada, que no nos enfermen, porque hay un montón de elementos y de tecnologías que hemos introducido en estos últimos años para los cuales nuestro cuerpo biológico no está acostumbrado. Durante miles de años hemos estado conviviendo en un estado de la naturaleza donde no había campos eléctricos artificiales, sobre todo eléctricos de energía alterna. Hemos estado expuestos a campos electromagnéticos de altísima frecuencia, como son los de las telecomunicaciones, bien se vea como telefonía móvil, como wifi, como DEX, etcétera, etcétera. Entonces, en poco tiempo hemos tenido expuesto nuestro organismo a una serie de elementos, de radiaciones a las que no hemos dado el tiempo adecuado a que se habitúen. Entonces, tuvimos serias alteraciones, serias patologías debido a esta exposición, a esta sobreexposición, a esta serie de campos electromagnéticos, sobre todo de alta frecuencia, aunque también los hay de baja frecuencia, en base a los 50 Hz, que es algo que tenemos en el fundido eléctrico, pero es más, altera más el ADN, la estructura del ADN, la alta frecuencia y la baja frecuencia. La baja frecuencia nos altera más a un nivel del sistema neurovegetativo, del sistema nervioso central, pero a un nivel más sutil, lo que de verdad altera a la membrana celular y todo al genoma, sobre todo al ADN, lo que más altera es los campos electromagnéticos de alta frecuencia. Entonces, poder realizar instalaciones que tengan en cuenta el minimizar el impacto sobre nuestro organismo de estos campos es algo fundamental. Y aunque hoy por hoy apenas se le dé importancia, veréis que en los próximos años va a ser vital. Igual que en su momento unos cuantos vimos que el futuro rondaría en torno al hidrógeno, pues también os digo ahora mismo con total convencimiento que el futuro de los campos electromagnéticos va a estar muy limitado a determinados campos fuera de la estratosfera del planeta Tierra, no dentro, entre satélites, entre vehículos interestelares, si se quiere, pero no dentro del planeta Tierra, porque la alteración que genera, sobre todo sobre el ADN, es de tal gravedad que vamos a cortarlo en muy poco tiempo. Esto, nuestra sociedad, que se basa en un consumo continuo
continuado, algo que es totalmente insostenible, algo que es totalmente ilógico, que no va a poder continuar con este consumo y crecimiento desmedido, donde estamos limitando los recursos naturales a un extremo tan alarmante que si continuamos de esta manera va a ser nuestra autodestrucción. Es un acto suicida, con lo cual en muy poco tiempo, sobre todo gracias a Internet y a esta globalización de las telecomunicaciones, que nos va a permitir el poder tener conocimiento en un corto periodo de tiempo, en tiempo real en realidad, vas a tener conocimiento de todos los informes científicos que alertan sobre las consecuencias que tiene el uso que estamos haciendo de la energía, de las telecomunicaciones y de todos los recursos naturales que estamos usando. Entonces, yo os invito a que adquiráis la responsabilidad de poder trabajar con un mundo mucho más sustentable, no sostenible, sustentable, de tal manera que las generaciones futuras puedan estar orgullosas. Muy bien, Luis. Pues respecto a esto, Ismael, hay una pregunta de Vanessa, de Patricia, que comenta si tú que estás más en contacto en este tipo de instalaciones y este tipo de proyectos, si notas algún cambio en la conciencia del cliente y en general en el panorama en cuanto a la proyección en el campo de la arquitectura, si la gente está más concienciada en usar instalaciones biocompatibles o sostenibles o sustentables, como tú comentas, o si, por el contrario, hay que seguir haciendo un sobreesfuerzo para primero introducirles y concienciarles y sensibilizarles y luego que entre ya a nivel económico y a nivel técnico, ¿no? Muy bien. Pues hay dos tipos de población, hay dos tipos de seres humanos. La mayor parte de los seres humanos que va adquiriendo conciencia, que va percatándose de qué es lo que está ocurriendo en realidad en el planeta, de qué es lo que estamos haciendo con nuestras acciones, de cómo estamos actuando, hay una gran parte de la población que poco a poco se va dando cuenta. Hay otra que, aun dándose cuenta, prima sus intereses personales y sobre todo sus intereses comerciales, y antepone los principios económicos al interés general de toda la humanidad. Pero esto cada vez es más evidente. Es como una especie de guerra, aunque no me gusta esta palabra, pero es la realidad. Es una especie de guerra entre el mundo económico y el mundo ecológico. La economía requiere de un crecimiento continuado, cosa que la ecología no lo puede permitir. Porque el crecimiento continuado supondría que los recursos naturales de este planeta serían ilimitados. Y no es así. Ilimitada puede ser la energía solar si queremos. Ilimitada puede ser el polvo cósmico. Pero, desde luego, los recursos que tenemos en el planeta, como son los minerales, o centrémonos incluso por bioregiones, porque lo realmente sustentable es que el número de población que nos asentamos, o sea, que vivimos en un lugar determinado, podamos realizar nuestras actividades de forma en que los recursos propios de ese lugar nos permitan el vivir de forma adecuada. Los recursos propios, y para eso tiene que haber una simbiosis, tiene que haber una fusión entre lo que te ofrece el lugar y a lo que tú tienes que estar dispuesto a adaptarte para que, en función de lo que te ofrece el lugar, sea permanente, sea continuado y no sea limitado, sobre todo para las generaciones futuras. El problema que tenemos ahora es que hemos devastado los biotopos, los recursos naturales, los hemos limitado a tal extremo que ahora estamos obligados no solo a sostener o a sustentar, sino que estamos obligados a recuperar una buena parte de lo que hemos perdido. Por ejemplo, en España es muy alarmante de qué forma está desertizándose.
Es alarmante que estamos perdiendo el suelo vivo, o sea, lo que es entre los últimos 5 centímetros o 40 centímetros de suelo vivo que tiene todo ecosistema, que es donde se genera, o sea, donde están la mayor parte de todos los microorganismos vivos, se encuentran en esa capa superficial, en esa piel biológica que tiene la Tierra. Sin ella no hay alimento para todo lo que es el mundo vegetal y en consecuencia el mundo animal y nosotros. Es por ello que el mantener y el recuperar ese suelo es vital. Nosotros, con el cambio climático, aunque nos dicen que es debido a alta concentración de CO2, no es del todo cierto. En parte sí, pero hay una parte de la que nadie quiere hablar, y es la parte del cambio de potencial eléctrico en la atmósfera. Nosotros, con todas las telecomunicaciones, con todas las radiaciones que estamos emitiendo a la atmósfera, resulta que hemos cambiado, hemos electrificado la atmósfera, hemos subido su potencial eléctrico. De tal manera que cuando normalmente llueve, si la diferencia de potencial eléctrico medio debe tener una nube para que pueda precipitar lluvia, tiene que ser del orden de entre los 12.000 y los 16.000 voltios metros, y ese potencial eléctrico nosotros lo variamos, resulta que la nube tiene que conseguir mayor potencial eléctrico para poder precipitar lluvia, con lo cual la nube se tiene que hacer más grande, con lo cual le cuesta más tiempo, con lo cual llueve menos veces, pero cuando llueve, llueve más copiosamente. ¿Me entendéis? Está claro, está claro. Y de esto nadie quiere hablar, porque esto implica que sobre todo las empresas de telefonía tienen una altísima responsabilidad de que hayamos electrificado la atmósfera y con ello hayamos conseguido que cuando llueva menos veces, cuando llueva con más, de forma más copiosa, con más cantidad de agua. ¿Y qué ocurre? Que esta cantidad de agua que es más copiosa lo que hace es arrastrar una buena parte de ese suelo vivo. Se lo lleva al delta de los ríos, con lo cual dejamos desnudo el suelo y con ello falta alimento para el mundo vegetal, con ello falta lo que es la vida, o sea, desertizamos el suelo, desertizando un espacio, por ello va a ser mucho más difícil volver a ponerlo otra vez en un funcionamiento de que sea un biotopo regenerativo. No lo podemos hacer si el suelo está muerto, si solamente tenemos arena o solamente tenemos arcilla. Si no hay materia orgánica que pueda sustentar el alimento para los organismos vegetales, no hacemos nada. Y eso, cada vez que llueva copiosamente, se lo va a estar arrastrando. Porque como hemos deforestado, el agua corre más deprisa. Como llueve más copiosamente, el agua arrastra con más facilidad. O sea, estamos cogiendo todos los boletos para que en las generaciones futuras tengan un medio, un hábitat en el cual vivir sea más difícil. Por eso, entre otras cosas, en este caso, que hoy nos toca hablar de instalaciones biocompatibles, es tan importante realizar instalaciones biocompatibles, es tan importante darle el valor que tiene ese suelo vivo, esa piel que tiene todo el planeta o que debería de tener. Es tan importante hacer un uso adecuado y responsable del agua, además de la energía. El agua es sagrada. El agua está compuesta de H2O, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es el elemento primario de la vida. El hidrógeno es el elemento a través del cual funciona la central termonuclear más importante de nuestro sistema solar, que es el Sol. El Sol es una central termonuclear donde se produce la fusión, no fisión, fusión de átomos de hidrógeno que deriva en helio. Estos átomos de hidrógeno, cuando fusionan, y fusionar es poder de atracción, cuando fusionan sale derivado de esa fusión un biofotón a través del espacio. Y digo biofotón porque en el momento que sale a través del espacio es como si no existiera, porque es una onda.
No tiene expresión de ruido, no tiene expresión térmica, no tiene expresión lumínica, o sea, no tiene expresión energética. Es una energía que atraviesa el espacio como un fantasma, hasta que no incide sobre un cuerpo. Cuando incide sobre un elemento físico es cuando se manifiesta y cuando produce luz, calor y ruido. Esto no se ocurre en la Tierra. Cuando llega a la estratosfera, cuando llega al cinturón de Van Allen, ese biofotón, resulta que en cuanto incide sobre ese cinturón de Van Allen, resulta que es cuando se hace manifiesto, cuando se manifiesta, cuando se convierte en luz, calor y sonido. Es cuando pasa a ser partícula, fotón. Y cuando pasa a ser partícula y fotón y incide sobre otro elemento que tenga hidrógeno, que es lo que porta la energía y la información que porta en esencia que viene del Sol, cuando incide sobre otro elemento que tiene la misma composición que él, lo pone a vibrar en la misma frecuencia. ¿Qué es sobre lo que incide que tiene hidrógeno? El agua. Sobre todo, o sea, además del agua de las nubes, sobre todo el agua del mar. Entonces, es por ello que el agua del mar es de donde surgió la vida en el planeta Tierra. Porque es el elemento que vibra en la misma frecuencia que vibra el Sol. La información que parte del Sol a través de ese biofotón es la que llega al agua, a todo lo que contenga agua. Y en este planeta, lo que no contenga agua, lo que no contenga hidrógeno, no vive. Solo existe la vida a través del hidrógeno, porque es el primer elemento de la tabla periódica. Es el único elemento que solamente tiene un electrón y un protón. El único elemento que es miscible con todo el resto. O sea, que se puede mezclar con todos los demás elementos. El único es el hidrógeno. Por eso es el elemento a partir del cual parte la vida. Por eso a mí me gusta decir que es el Espíritu Santo, por muy bruto que suene. Pero es así de claro. Sin él no hay vida. Y él, además, incide en un espacio en donde condiciona proporciones de vida, donde crea elementos escalares que tienen todos una misma proporción. Y esto lo podéis ver en las plantas, 3/4 partes de agua, lo podéis ver en el planeta, 3/4 partes de agua, lo podéis ver en nosotros, 3/4 partes de agua. Muy bien, muy interesante, Ismael. La verdad que sí. Siguiendo un poco la línea de más tangible, ¿no? Más práctica, más pragmática. Sí. Vuelve a preguntar Patricia sobre las instalaciones biocompatibles, pero en vez de ser instalaciones en obra de nueva planta, ¿qué posibilidades o qué dificultades o hándicaps encuentra a la hora de rehabilitar una vivienda en un edificio? Instalaciones biocompatibles. En un edificio en mitad de una urbe, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, perfecto, muy bien. Vamos a ver, primero, debemos de tener en cuenta que hay diferentes elementos que inciden sobre nuestro organismo. Uno de ellos son campos electromagnéticos en todo su espectro, están los de alta frecuencia y los de baja frecuencia. Y luego, por otro lado, hay corrientes eléctricas vagabundas y corrientes electrostáticas. Estos diríamos que son los 4 elementos fundamentales que vienen a condicionar de una forma energética el funcionamiento de nuestro organismo. Otra cosa es elementos como puedan ser agentes tóxicos que puedan venir derivados de gases fenólicos del poliuretano, agentes tóxicos migrantes de determinadas pinturas, etcétera, etcétera. O sea, este es otro aspecto. O sea, por un lado está el aspecto biológico y por otro lado el aspecto energético. Dentro del aspecto energético, se ha demostrado que nosotros tenemos un campo bioenergético, electromagnético, que fluye desde los pies, como diríamos el sentido negativo de brújula, hacia la cabeza, el sentido positivo de brújula. O sea, el norte sería la cabeza, el sur serían los pies. El planeta, donde nosotros vivimos, tiene también un campo magnético natural, donde el norte está en el polo norte, sería el sentido positivo, y el sur, lo que sería Antártida, sería el negativo.
Si nosotros cuando vamos a dormir somos capaces de poder orientar la cabecera de la cama al norte, nuestro campo electromagnético se verá envuelto y ayudado a fluir por el campo electromagnético del planeta. Mientras que si nos ponemos con la cabeza al sur, irá nuestro campo electromagnético, los electrones que fluyen desde los pies hacia la cabeza, irán al contrario de los electrones que fluyen desde la Antártida hacia el Polo Norte. Esto se entiende, ¿no? Bien, lo que tenemos que intentar hacer es, además de orientarnos de forma adecuada, es impedir que determinados elementos que se suelen dar en la obra puedan alterar este flujo energético magnético natural. El elemento que más incide en la desviación del campo magnético son los ferromenosos, o sea, son los elementos férricos, los elementos de hierro. Y luego, por otro lado, cuando nosotros colocamos la cabecera de la cama, por ejemplo, contra un tabique, que suele ser lo habitual, pues tenemos que tener en cuenta que ese tabique, o tras ese tabique, evitar que haya elementos que puedan generar un campo magnético o electromagnético que pueda alterar el campo magnético natural. Y esto puede ser, por ejemplo, un televisor de un salón que tenemos en la cabecera de la cama, pues si puede estar el televisor al otro lado del tabique en modo stand-by. Y está generando un campo electromagnético que nos va a afectar. ¿Por qué? Porque son campos electromagnéticos de baja frecuencia, en este caso 50 Hz. La baja frecuencia, o incluso la extremada baja frecuencia, que digamos que son los 50 Hz, tiene el inconveniente de que atraviesa la masa sin ninguna dificultad. No es como la alta frecuencia, como la telefonía móvil, donde la masa actúa como filtro y le puede impedir el paso de la radiación. Pero en la baja frecuencia no. La baja frecuencia la atraviesa sin ningún problema. Entonces, tengamos un televisor en stand-by, un ordenador, un frigorífico que por la noche arranca, etcétera, etcétera. Tengamos cualquier electrodoméstico que pueda funcionar, claro, va a estar emitiendo un campo electromagnético que nos puede evitar que nuestro sistema hormonal funcione de manera adecuada. Ya esto voy a ser más concreto. Nosotros tenemos en el centro del cerebro la glándula pituitaria, la cual segrega melatonina durante la noche y serotonina durante el día. La serotonina es la que nos mantiene activos, despiertos, y la que mantiene nuestras funciones biológicas a pleno rendimiento. Sin embargo, la melatonina es la que deja en reposo, en stand-by, todo nuestro organismo, y es la que se encarga de regenerar la membrana celular, que es importantísima. La membrana celular es lo que envuelve a la célula y es desde donde se organiza la estructura de la construcción del ADN. Entonces, esta membrana celular, en tanto en cuanto pueda estar recibiendo melatonina, se autorregenera y de posibles anomalías se recupera. Si no llegaría melatonina, no ocurriría esto. La célula enferma y esa enfermedad celular puede acabar degenerando a lo bestia en un cáncer. Si nosotros necesitamos segregar melatonina por la noche para que, entre otras cosas, haya una regeneración celular adecuada, pues lo que tenemos que hacer es evitar aquellos procesos y elementos que puedan evitar que segreguemos melatonina. La glándula pituitaria segrega melatonina. Estos son fundamentalmente los campos electromagnéticos, porque tanto la presencia de campos electromagnéticos como la presencia lumínica actúa a través de nuestros ojos para activar que la glándula pituitaria segregue o serotonina o melatonina. Y no hay peor cosa en una persona que no descanse, que no pueda recuperarse durante la noche y que se levante tensionada, cansada, agotada, con lo cual sus relaciones se van a ver condicionadas de una manera importante. O sea, cuando va a tratar esta persona que está agotada y cansada, pues claro, no va a tener ganas de trabajar, no va a tener ganas de amigos, no va a ser más fácil que se irrite, que se salte, que se cabree,
y claro, esta es una parte en la cual en la arquitectura es la parte que menos se suele tener en cuenta, porque se entiende que la parte en la que estamos dormidos, o sea, que el área de descanso, donde están los dormitorios en la vivienda, no es un área productiva. Y como no es un área productiva, es el área que se deja más de lado. Y sin embargo, desde el punto de vista de la bioconstrucción, es el área más importante. Porque como tú no descanses adecuadamente, ese tercio de tu vida, los otros 2 tercios vas a vivir condicionados totalmente de mala leche. Entonces, debemos de tener en cuenta de una manera muy especial cómo realizamos las instalaciones para no alterar ese flujo de serotonina y melatonina que se tiene que dar en nuestro organismo, entre otras cosas. Hay muchos más aspectos importantes, ¿no? El más importante desde mi punto de vista es es la melatonina durante la noche para que luego se agregue serotonina durante el día. Y entre otras cosas está, primero, evitar los campos electromagnéticos en la proximidad de la cabecera de la cama, sobre todo como mínimo a 70 centímetros, y depende de qué aparatos, que puede tener un campo electromagnético muy importante, incluso a 1,5 metros. Como puede ser, por ejemplo, cualquier aparato electromagnético que no tenga toma de tierra. Los que tienen enchufes solo de un paralelo. Esos son los más peligrosos. Como puede ser, por ejemplo, un radiodespertador enchufable, una mesilla de la cabecera de la cama. Eso es nefasto. Por ejemplo, el frigorífico detrás de la cabeza de la cama también es muy importante evitarlo. El cable que va de un interruptor a otro de la cabecera de la cama debería de ser apantallado y con derivación a tierra, porque si ese cable, en lugar de ser apantallado, es un cable normal, un canutillo con una línea y un neutro y una toma de tierra incluso, el problema que tiene es que está generando un campo eléctrico importante a muy pocos centímetros de tu cabeza. Y dicho esto, ya voy a aprovechar a también poner en valor un aspecto muy importante, y es el hecho de que nuestro organismo necesita también derivar a tierra, necesita estar conectado a tierra, porque en los últimos años nos hemos rodeado de infinidad de equipos electrónicos que generan una ionización del entorno, una ionización del ambiente importantísima. O sea, cargan el entorno del aire de iones positivos, de electrones, mejor dicho, positivos. Por ejemplo, este ordenador que estoy usando tiene un ventilador a través del cual está refrigerando un circuito electrónico. Ese aire que está sacando hipercargado de electrones positivos. Es una carga eléctrica que estamos aportando al aire, que nosotros la asumimos, por un lado, a través de la epidermis de forma directa, pero sobre todo la asumimos a través de nuestra parte acuosa, o sea, de nuestro hidrógeno, a través de la respiración. Y nos cargamos eléctricamente. Y como llevamos suelas de plástico, resulta que no nos derivamos a tierra. Y al no derivar a tierra, cargamos nuestro cuerpo de electricidad. Con lo cual, nuestro sistema neurovegetativo central, que es el que manda las órdenes a los órganos de cuándo tienen que actuar y cuándo tienen qué funciones deben desarrollar en cada momento, resulta que tiene que hacerlo con mucha más intensidad porque estamos cargados eléctricamente. Y los impulsos a través del sistema neurovegetativo resulta que son impulsos nerviosos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos, para que lleguen a los órganos, tienen que ir con más fuerza. Con lo cual, nuestro sistema neurovegetativo entra en estrés. Está sobresaturado para que pueda llegar esa información a los órganos. Entonces, si podemos evitar cargarnos de esta electricidad, o por lo menos ya, si nos cargamos porque estamos envueltos de todos estos equipos electrónicos, podemos derivar a tierra, pues es lo fundamental. ¿Y qué ocurre? Que para derivarnos a tierra, por ejemplo, estando aquí delante del ordenador, lo ideal sería como mínimo estar descalzo. Y si además de estar descalzo estamos sobre una alfombrilla que tenga una malla de cobre derivada al jardín, a una pica de tomate al jardín, pues sería lo ideal. O como mínimo os voy a enseñar un truco que yo hago para que poder estar conectado a tierra aunque esté en casa. Mirad, ¿lo podéis ver? Un clavo.
es un simple botón de aluminio de los vaqueros. Lo veis por dentro. A ver si soy capaz de hacer que se vea por dentro. ¿Podéis verlo por dentro, el botón? ¿Lo veis? Un botón, un sencillo botón. Esa es una forma muy sencilla de poder estar descargando a tierra ese exceso de electricidad que estamos constantemente absorbiendo. Constantemente. Porque como no solamente hemos recargado el aire, sino que nos rodeamos de todo este equipamiento electrónico, pues claro, o derivamos a tierra o sufrimos un estrés espasmótico. O sea, entramos en unos estados de tensión enormes. Es por ello que es muy importante intentar mirar. Yo recomiendo que en el Google metáis earthing, conectando tierra en inglés. Veréis que es todo un movimiento impresionante, sobre todo de médicos de Estados Unidos, que están tratando ahora a los enfermos simplemente a través de la conexión a tierra, haciéndoles pasear descalzos, a través de charcos, a través de paseos sobre piedras, sobre la arena, en el mar, pero eso, conectando a tierra, descargando ese campo eléctrico. Para que os sirva un poco de ejemplo, hay una cadena de supermercados, bueno, hipermercados en el sur de Francia que se llama Squal, que es escualo en español. Esta cadena obliga a que cada hora salgan 5 minutos cada una de sus cajeras al césped descalza. Fijaros lo que os estoy diciendo. Cada hora, cada cajera tiene que salir 5 minutos al césped descalza. Y es porque ha descubierto que a través de esta acción tan sencilla ha conseguido bajar la siniestralidad laboral en torno a un 62%. Casi nada, ¿eh? Solo porque salen cada hora 5 minutos descalzas al césped. Bueno, y siguiendo con las instalaciones biocompatibles. El concepto de instalación biocompatible, para empezar, es que esa instalación no va a alterar o va a alterar lo menos posible nuestro desarrollo biológico como seres vivos. Y por otro lado, entre las propias instalaciones no se van a impedir el buen funcionamiento de estas instalaciones, entre ellas, bien sean por campos electromagnéticos, bien sean por pares galvánicos, bien sea por una combinación química que degenere en una oxidación acelerada, etcétera. Entonces, en las instalaciones biocompatibles debemos de tener en cuenta que los materiales con los que realizamos la instalación es un aspecto también importantísimo. Por un lado tenemos por dónde van a ir circulando esos materiales y, por supuesto, por encima y por debajo de la cama hay que evitarlo, sea como sea, eso es fundamental. La cabecera de la cama, si podemos hacer un bucle, una U invertida, para que el cable entre los enchufes de la cabecera de la cama vaya a la altura de la almohada, si eso lo podemos evitar, sería lo ideal. Si podemos subirlo casi hasta el techo, o como mínimo 1 metro de altura, fenomenal. Y si no, deberíamos de meter un cable apantallado con toma de tierra. Por otro lado, así como evitamos en la parte superior o inferior de la cama que haya instalaciones eléctricas, también hay que evitar instalaciones de fontanería, o de calefacción, o de climatización, o incluso de aire. Debajo o por encima de la cama no deberían de ir. A la zona de descanso deberíamos de darle una especial relevancia, una especial importancia. Y deberíamos de tratarlo como si fuera un templo, algo sagrado. Es muy importante que donde descansemos, donde vayamos a dormir, sea un lugar que tenga un tratamiento especial sobre todos estos niveles, que sea lo más natural, que no aporte ningún tipo de tóxico al aire, que tenga una renovación de aire adecuada y las instalaciones sean realmente bien compatibles. Luego tenemos, por otro lado, además del diseño espacial, hay que tener en cuenta que en un piso tienes vecinos, estás rodeada de vecinos. Puedes tener el vecino de debajo, que justo debajo de tu cama tenga una fluorescente. Esto no es nada raro, es muy común de hecho. Si tiene una fluorescente justo debajo de tu cama y
y tiene ese transformador de la fluorescente justo ahí pegado al techo, pues claro, esto genera un campo electromagnético importantísimo y hay que evitar, ese elemento se llama reactancia. Esa reactancia, si tenemos fluorescente, tenemos que intentar ponerla lo más separada posible de la fluorescente y de donde pueda haber una cama, lo más separado posible, porque el campo electromagnético que genera es de más de 2 metros. Puede tener en torno a 1 metro, suele andar en torno a los 16 Gauss, que es una burrada. 1 metro, 16 Gauss, es una burrada de campo magnético. Entonces, en la medida de lo posible hay que evitarlo. Tenemos luego también otro elemento a evitar son los suelos radiantes. Los suelos radiantes debajo de la cama, el agua corriendo a través de un termoplástico que suele ser polietileno reticulado, el problema es que genera cargas electrostáticas. Ese agua corriendo a través del tubo genera cargas electrostáticas. Esas cargas electrostáticas se derivan a los elementos conductores más próximos y donde haya un elemento que tenga capacidad no solo de conducir, sino de acumular. Y en torno a esas cargas electrostáticas, ¿qué es lo que es más conductor y más acumulador? El agua de nuestro cuerpo. Así que el agua de nuestro cuerpo actúa como un condensador y va absorbiendo esas cargas electrostáticas. Entonces, en la medida de lo posible, hay que evitar poner suelos radiantes, sobre todo donde haya el espacio de la cama. Incluso yo diría que un margen de medio metro alrededor de la cama. Eso hay que evitarlo a toda costa. Porque estos campos electromagnéticos no solamente tienen el efecto de generar alteraciones en lo que es el sistema neurovegetativo central, sino que es que incide directamente en la parte de, ¿cómo se llama? Lumbalgia, no, pero también, a ver si me sale la palabra, reuma, en los reumas, sobre todo en las personas de la tercera edad. Prueba de ello es que en Alemania están quitando de los geriátricos todos los suelos radiantes y cambiándolos por muros radiantes. Quitan el suelo radiante, ¿por qué? Porque tiene dos efectos. Uno es térmico, que es el hecho de que actúa como vasodilatador, porque al estar caliente el suelo, aunque no esté a más de 29 grados, que es lo que pide la normativa, pero ya solo con que esté a 28 grados, actúa como vasodilatador de las piernas. Y como acción vasodilatadora acaba derivando en varices. Si a eso le añades que va cargado de electricidad estática, pues claro, genera unos problemas de reumas bestiales. Por eso, en Alemania, todos los suelos radiantes de los geriátricos se están cambiando a muro bajo radiante. Y bueno, ahora no me viene nada más a la cabeza, pero vamos, si tenéis alguna pregunta os lo agradezco y os contesto directamente. Sí, Salud preguntaba respecto a esto también, hablando de las sustituciones de instalaciones biocompatibles. Si tú en tu trayectoria profesional has tenido que hacer una sustitución de una instalación convencional hacia una instalación biocompatible, ya sea una instalación eléctrica como una instalación de ACS o etcétera, ¿no? Si tienes alguna experiencia. Por ejemplo, en lo que son las instalaciones hidráulicas, yo he quitado el acero y he quitado el cobre de las instalaciones hidráulicas. El cobre, sobre todo, por el agua sanitaria es peligroso, porque el cobre, cuando el agua no corre, el cloro que lleva el agua sanitaria acaba generando el clorhídrico y acaba atacando al cobre de forma que fuerza a que desarrolle cardenillo. El cardenillo del cobre es uno de los tóxicos más peligrosos para el hombre. Cuando uno se va de casa un mes de vacaciones o 2 semanas de vacaciones, pues es tiempo suficiente para que las instalaciones de agua sanitaria generen cardenillo. Y cuando llegamos de vacaciones, los niños pueden llegar con sed y van derechos a abrir el grifo y a beber agua. Pues esto no se debe hacer. Cuando haya cobre, hay que dejar correr un buen tiempo el agua antes de meter el morro si está la instalación parada una temporada.
Con el acero, obviamente, pues hay, sobre todo con el acero galvanizado, pues hay también una acumulación de metales pesados que hay que evitar, como es lógico. Entonces, mi recomendación fundamentalmente es con el agua, en la medida de lo posible, polipropileno, que se ha demostrado como el termoplástico que menos altera las condiciones del agua y tiene una durabilidad más que aceptable. Entonces, tanto para agua sanitaria como para agua de evacuación, recomiendo el polipropileno. Luego, en grandes acometidas, en drenajes o en otros elementos, también el polietileno puede estar bien. El polietileno de baja densidad, sobre todo, puede estar también bien dentro de lo que cabe. Pero el ideal es el polipropileno, porque además es el más fácil de reciclar. Luego, con respecto a las instalaciones eléctricas, pues claro, lógicamente, libre de halógenos, fundamental, sagrado, y por otro lado, además de libre de halógenos, es que en la medida de lo posible, pues el canutillo del recubrimiento sea también de polipropileno, bien sea de la casa Odivacar, o ahora ya hay muchas más casas, ¿no? De la casa que sea, pero el canutillo que no sea de polietileno y mucho menos de PVC, que sea de polipropileno. Eso es lo ideal. Me has comentado lo de los halógenos. ¿Qué pasa? ¿Qué problemática, aparte del tema de los vapores en los incendios, qué problema tienen los halógenos? Bueno, no solo son los vapores derivados de cloro, que en cuanto ese cloro en un incendio produce una evaporación importante de agua, que el cloro acaba convirtiéndose en clorhídrico y respirarlo es mortal, como es lógico. Solo como ejemplo, el incendio del aeropuerto de Düsseldorf en 1988. Es un gran ejemplo de qué es lo que ocurre con el PVC cuando arde. Y luego, por otro lado, cara a la atmósfera, es uno de los elementos que más contamina, además de que a nosotros el respirar, no solo el respirar, el hecho solo de estar en contacto con el cloruro de polivinilo provoca que tengamos alteraciones en el sistema endocrino. Y esto es debido a que actúa como disruptor endocrino. Resulta que en nuestro cuerpo, en determinados elementos que inhalamos, incluso de los que nos alimentamos, como pueda ser un pollo en una bandeja de poliestireno recubierta de un film PVC. Esto es súper común en los hipermercados, ¿no? Un trozo de pollo o un pollo entero que está en una bandeja de poliestireno y recubierto de un film. Bueno, pues eso está aportando una serie de calatos a la carne, a través de la piel, que nosotros luego nos los comimos y actúa dentro de nuestro organismo como un disruptor endocrino, o sea, actúa como una hormona cuando no lo es y nos transforma todo nuestro desarrollo biológico. Muy bien. Pues Víctor, ya casi para ir acabando, pregunta sobre los filtros de fitodepuración que tú manejas y que sabemos que tienes experiencia también. Si cualquier tipo de detergente que pueda ir por el sumidero es compatible con este tipo de sistemas, o hay que también seleccionar el tipo de detergentes para que no sean agresivos para este tipo de mecanismo de filtración. Bien, en los detergentes el elemento crítico suele ser, en la mayor parte de los casos, suele ser el tensoactivo. El tensoactivo es el elemento que determina la capacidad la necesidad de depuración que va a tener esa agua. Yo recomiendo que las aguas residuales, primero, en origen, se separen, lógicamente. Al margen de que fluviales y l'escorrentía las llevemos por un lado totalmente independiente, ni pasen siquiera por la depuradora, las grises y negras tienen que tener tratamiento como mínimo, un tratamiento independiente
hasta el separador de grasas. A partir del separador de grasas se podrían juntar, pero tiene que haber un separador de grasas adecuado, un separador de grasas que fuerce a que la velocidad de flujo del agua de entrada sea como máximo de 26 segundos por metro. O sea, lo más que debería de avanzar el agua dentro de un separador de grasas, el límite está en que avance 26 metros, perdón, 26 segundos, en 26 segundos que avance un metro. En 26 segundos, un metro. Esa es la máxima velocidad que puede llevar el flujo. Porque sin ello no se consigue separar de forma adecuada, por un lado, espumas, aceites y grasas que deben de quedar en flotación, y por otro lado, los elementos decantables que tienen que ir al fondo. Los elementos decantables sí que, o sea, es más fácil, pero los aceites y espumas es mucho más difícil si llevan cierta velocidad. Y este criterio, o sea, este límite está ya más que demostrado. Son, en 26 segundos debe de avanzar el agua como máximo un metro. O sea, en 40 centímetros de una arqueta debe de haber una diferencia entre la entrada y la salida como máximo de 4 metros. Muy de los tipos de jabones que se vierten, de detergentes, tienen que ser naturales, tienen que ser ecológicos, pueden ser químicos. Ya a nivel de las plantas micorrizas y las plantas filtrantes, ¿no? Si llega a este tipo de flujo algún material, algún componente químico, ¿hay problema en estas plantas? Sí, sí. ¿O pueden filtrar cualquier tipo de detergente? No. Bueno, hay que ser cuidadosos en este sentido porque nos llevamos sorpresas desagradables, si no. A ver, tras el separador de grasas, si lo que vamos a tener es un fitosistema, que es como se llaman estos sistemas, si vamos a tener un fitosistema inmediatamente después, debemos de tener plena garantía de que como mínimo el 95% de los tensoactivos, y esto me refiero a lo siguiente, el nivel máximo por normativa de tensoactivos que puede aportar un jabón son 15. Como máximo el 15% de tensoactivos, el límite. Pero por ese 15% nosotros tenemos que garantizar que un 95% nos sale por el separador de grasas. Y para que esto ocurra hay que dimensionar de forma adecuada ese separador de grasas y por otro lado, para garantizar que no va a llegar, ese agua no va a ir con esos tensoactivos, hay que forzar una digestión anaerobia. Y esto es, por un lado, la arqueta separadora de grasas tiene que tener unas dimensiones mínimas de 16 decímetros cúbicos por persona, o sea, 16 litros por persona de evacuación, entendiendo que cada persona vertemos de media 150 decímetros cúbicos de agua al día. Y de esos 150 decímetros cúbicos o litros son 110 de aguas grises y 40 de aguas negras. ¿Esto se entiende? Sí, está claro. Bien, pues de esos 110 litros de aguas grises tenemos que garantizar que el 95% de los tensoactivos que puedan llevar queden retenidos. Y para ello tenemos que tener un volumen en el separador de grasas mínimo de 16 litros por persona. Y por otro lado, debemos de colocar a continuación del separador de grasas un pequeño, muy pequeño, digestor anaerobio. O sea, un elemento que haga que el agua quede retenida 3 días en digestión anaerobia, o sea, en ausencia de oxígeno. Y para ello lo que se hace es, de forma sifónica, se mete un tubo a otra arqueta, que es la que actuaría como un digestor anaerobio, y con unos tabiquillos intermedios que fuercen un sentido del flujo zigzagueantes, tenemos que conseguir que el agua quede retenida 3 días. Entonces, si somos 3 personas, cada persona vertemos 110 litros al día. Serían 330 litros diarios que verteríamos las 3 personas, por 3 días 990 litros que tendría que tener de volumen de agua ese digestor, o sea, 1 metro cúbico, ¿vale? ¿Se entiende? Está claro.
Muy bien. Con eso podemos ya perfectamente dejar que el agua que salga de ese digestor anaerobio vaya directamente a un fitosistema. Pero esto sí, os recomiendo que por lo menos la primera parte del fitosistema sea subsuperficial, o sea, flujo bajo cota de agua. De tal manera que en superficie tengamos, por ejemplo, cantos rodados, o arena, o cantos rodados. O sea, que el agua vaya en un primer tramo de 2 metros o de 3 metros como mínimo, que vaya en un flujo subsuperficial. Muy bien. Pues yo no sé, ya los alumnos creo que ya no tienen ninguna más, pregunta más en la plataforma. Si hay alguien A ver, de no los obstante, compañeros que tenga alguna perdona, duda. perdona, Joan, no obstante, vamos a ver, si cualquier duda que en un momento os surge una duda, coger y ponerme un email, ismael@ismana.es, me ponéis un email, y yo os contesto, vamos, encantado, faltaría más. O desde la AEB, desde la Asociación Española de Bioconstrucción, también con todo gusto. No os cortéis un pelo, yo no tengo ningún problema en contestar cuanto dudas os surja. Muy bien. Pues sí, en principio era eso, comentar que a todos los compañeros e incluso al equipo docente, invitarlos a que si tienen alguna cuestión, que lo posteen también o en el foro que indica Ismael o directamente a la plataforma que se le derivará la pregunta. Creo que Luis tienes Sí. alguna pregunta. Si tú me haces partícipe de la plataforma, pues a través de la plataforma se puede hacer para que todo el mundo lo pueda ver, sin ningún problema. Luis, ¿te Sí, pregunta? sí, no, yo quería comentar una cosa, no sé si se me oye. ¿Me Sí, tienes sí, puesto? sí. Sí. Sí, Cuando instalamos un aljibe bajo la casa, o sea, ¿qué es mejor, instalarlo bajo la casa o fuera de la huella de la casta? Es decir, es que he oído, hay quien dice que el agua debajo, pero si el agua nos está volviendo también afecta. ¿Tú qué opinas? yo sinceramente te recomiendo, si lo puedes evitar de debajo, mejor. Yo entiendo que debajo se tiene controlada el agua, está en sombra, eh, y aprovechas un espacio que suele ser casi perdido normalmente, pues lo aprovechas, ¿no? Pero en la medida de lo posible, yo recomiendo que no se coloque debajo de la vivienda un aljibe. El aljibe, si puede estar fuera de la casa, mejor, mucho mejor. Pues nada, muchísimas gracias Ismael. Y quiero, si tienes una pregunta más, Víctor. Yo hay una cosa, perdonar, hay una cosa que me acabo de dar cuenta, y no he tenido antes el detalle de buscároslo. Hay un elemento que creo que os puede aportar una comprensión importante con respecto a las aguas residuales. Las aguas negras, en la medida posible, hay que intentar evitarlas, es un elemento más complicado. Y yo he desarrollado un váter seco que está pensado, diseñado expresamente para que no pueda generar ningún tipo de problema y pueda ser, esa materia orgánica pueda ser asimilable a cualquier medio natural. Entonces, quiero buscar para compartir con vosotros se llama deshidratador orgánico, porque en realidad es su función, no es un váter seco, sino un deshidratador orgánico, y la ventaja que tiene es que la materia orgánica seca, se deshidrata, con lo cual no hay proliferación de patógenos, no hay olores, eh, y que sobre todo para los váteres secos cara a las mujeres cuando tienen la menstruación son un problema. Y si podemos en la medida de lo posible pues, garantizar que no haya propagación de patógenos, esto es lo fundamental, sobre todo para, eso, para las mujeres en esa época, ¿no? Entonces, os quiero compartir con vosotros este documento que creo que da mucha luz, porque es como si fuera el clibus, pero en seco. O sea, de tal manera que no se composta la materia orgánica donde tú defecas, sino que se composta luego fuera. Tú defecas, te deshidratas, vas acumulando y todo eso al cabo de 6 meses o de 8 meses se coge en un cestillo, se saca fuera y
y se composta a la intemperie en el jardín con el resto de compost, pero no donde tú estás defecando. Estoy aquí intentando hacerme con él. Sí, de todas formas, si quieres, Ismael, como ya vamos cortos de tiempo, me lo puedes enviar a mí directamente y yo lo subiré en la plataforma para compartirlo con todos los alumnos. Para aprovechar, porque yo tenía una otra pregunta que era sobre las instalaciones. Dentro del marco de las instalaciones convencionales, ¿cuáles recomendarías tú, si es posible? Obviamente hay algunos materiales prohibidos, como por ejemplo el PVC, pero dentro del resto de los materiales convencionales que sí que se pueden encontrar con mayor facilidad en el mercado, ¿cuáles recomendarías o cuáles directamente prohibirías? Ya os he comentado antes que, primero, para lo que es la electricidad, evitar, por supuesto, todos los halogenuros, todo lo que sea PVC, hay que evitarlo. Pero por otro lado, el cobre, que es el elemento conductor, yo creo que es el mejor elemento para utilizarlo como elemento conductor en cuanto pueda ver a disposición de un electricista. Con lo cual, el cobre me parece bien. El PVC es el que hay que evitar. Y dentro de evitar el PVC, el elemento alternativo de recubrimiento, si puede ser un polipropileno, lo ideal. Antes que incluso que un caucho. Lo ideal es un polipropileno. Y si no, pues un polietileno a la usanza, que suele ser la otra alternativa más común, ¿no? Pero yo intentaría evitar el PVC y después del PVC el caucho. Y luego, en las instalaciones hidráulicas, ya os he dicho, para mí el polipropileno es el mejor material sin ningún lugar a dudas. Que después del polipropileno sería el polietileno. Y después del polietileno el PB, el polibutileno. Sería PP por un lado, que es polipropileno. PE por otro lado, que es polietileno PD, de baja densidad. Y luego, como tercer elemento, el polibutileno, el PB. Y en cuanto a sistemas de instalaciones, por ejemplo, de calefacción, ¿hay alguna preferencia o hay alguna que tenga ventaja sobre las demás? Por ejemplo, en cuanto a bombas de calor, geotermia, biomasa. A ver, Sí. para climatización lo ideal es el sun termosolar. O sea, lo que se conoce comúnmente como pozo canadiense, pero llevado como un conducto enterrado de material cerámico poroso, no vitrificado, y que transcurra desde la cara norte hacia la vivienda por un elemento sombreado, sea arbustos, hierba alta, árboles, lo que sea, pero a poder ser que transcurra como a través de elementos de sombreo y que penetre por la parte inferior de la vivienda hasta la cara sur. O sea, que el aire más fresco que entre salga por el lado más caliente de la casa, que es la cara sur de la vivienda. Y respecto a esto también hay otro dibujo. De todas maneras, estaba intentando yo ahora mismo compartir aquí, pero no me deja. A ver si soy capaz. A ver, compartir pantalla. Vale. Deshidratador orgánico. A ver si sois capaces de ver esto. ¿Lo estáis viendo? Sí, sí, ¿Lo sí. veis, no? Espera, se me ha ido. Ahora. Quería. Vale. A ver si soy capaz de. Bien. Aquí veis una sección de ese deshidratador orgánico, el asiento, un zoom termosolar, que es primero un captador de aire, un captador solar. Perdona, Ismael. Tienes que ¿Cómo? darle doble clic a la imagen, la tienes optimizada, tienes que abrir la imagen. Vamos a ver el icono solo. He abierto la imagen. ¿No lo veis? No, vemos la carpeta. Yo estoy viendo la imagen. Ah, pues, Hostia, a ver, esta, ¿la veis? Es que era por comentarla. No entiendo por qué no. se ve la carpeta y yo creo que estás en la imagen, pero tienes que minimizar la carpeta. Tengo que minimizar la carpeta para que se vea la imagen. Vale. A ver, Prueba. voy a intentar.
¿Lo veis ahora? No, te vemos a ti. Ostras. Pues no sé cómo hacer para que podáis verlo. Ah, sí. No te preocupes, Ismael. Como te digo, si me envías el Vale, la os imagen, lo envío la comparte, la perfecto. compartimos, Las reseñada con dos una cosas os voy a mandar. Os voy a mandar tanto el deshidratador orgánico por un lado, como el Sun termosolar para climatización, que se basa en eso, en que eh, por un lado está la parte pozo canadiense, que es un conducto cerámico enterrado, y por otro lado, la parte de la cubierta es el elemento que está absorbiendo aire, porque mediante una chimenea solar que tiene a la cara sur un vidrio y en la cara interna está todo pintado de negro mate, entonces al calentar ese aire sobre la cubierta, provoca que salga hacia afuera con mucha fuerza, de tal manera que cuanto más calor, cuanto más sol incide sobre esta caja caliente, pues más chupa aire. Cuanto más chupe aire, más aire va a entrar por el conducto cerámico y entrará fresco. Y esto sobre todo funciona muy bien, sobre todo donde mejor funciona es cerca de la costa o en lugares húmedos. Porque cuando entra el aire caliente y húmedo, lo que ocurre es que el aire condensa en las paredes de la cerámica, con lo cual se seca y se enfría. Y esa humedad que queda retenida en la cerámica actúa como un conductor térmico cara a la Tierra, o sea, conduce el calor térmicamente con más rapidez hacia la Tierra. Y con ello se consigue que el aire se enfríe y se seque, que es las dos condiciones fundamentales en los climas húmedos. Cuando no hay clima húmedo, cuando es un clima seco, como puede ser aquí en Madrid, por ejemplo, pues lo que se hace es, se coloca encima del conducto cerámico dos tubos de sudoración. Son unos tubos de caucho que al recibir a partir de 0,7 bares de presión empieza a salir a gotitas el agua a través de sus poros. Entonces humedece la parte de arriba del conducto cerámico, provocando una transvaporación, el efecto botijo. Entonces, cuando el aire se evapora, para poder cambiar de estado líquido a gaseoso, necesita absorber 539 kilocalorías por cada litro que se evapora. ¿Esto se entiende? Cada litro de aire que se evapora, para que se pueda evaporar, tiene que absorber 539 kilocalorías. Eso es lo que enfría. ¿Entendéis? No se entiende esto. Muy bien. Es el efecto botijo que se llama. Bueno, pues ese efecto botijo lo llevamos al conducto cerámico. Provocamos que actúe como un botijo para que realmente se dé el calor a la tierra y el aire no se entre más frío en la casa. Y luego en la cubierta, la chimenea solar o el sun termosolar provoca que salga el aire con más fuerza por la chimenea, de tal manera que cuanto más aire salga, más aire va a entrar por el lado contrario, que es el conducto cerámico. ¿Se ha entendido? Sí, todos estos conceptos de calor sensible, calor latente y las calorías para cambio de fase, de todas formas las trataremos en el módulo siguiente, que es el módulo de eficiencia energética. Pero lo comenté y será muy oportuno que nos sobre este sistema y lo ponemos en la plataforma para que todos los alumnos puedan compartir. Así que nada, yo creo que ya he pasado del tiempo. Si alguno de los compañeros tiene alguna otra duda sobre sistemas de instalaciones biocompatibles, aprovechando que ahora tenemos aquí a Ismael. Si no, como él dice, en la página web de Ismana o con su correo electrónico o directamente en la plataforma, se pueden formular las preguntas que se crea conveniente y se derivarán al doctor. Por ahora, muchas gracias, un placer entre nosotros y esperemos en la segunda edición poder tener tu presencia otra vez entre nosotros. Muy bien, ánimo. Bien. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.